Hola, buenas tardes. Vamos para seguir cumpliendo con el horario, comenzar con el módulo 3 de este primer foro de infarto. El nombre de este módulo es Creando redes cuando organizarse es posible. Yo soy el doctor Pedro Sangroniz, estoy de coordinador y además voy a dar la primera conferencia. Los panelistas de este módulo son el doctor Rubén Kevorkian, jefe de División Cardiología del Hospital General de Agudos Santoianni, el doctor Julio Andrés Pascua, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano de La Plata, el doctor Matías Feldman, cardiólogo intervencionista del Hospital General de Agudos, doctor Argerich, ex Project Manager de Stem for Life de España, y el doctor Daniel Pablo Antonio, presidente de la Sociedad de Cardiología de Rosario y jefe de Servicio de Hemodinámica y Cardiología del Hospital Español de Rosario. Esto está dividido en 4 presentaciones. Yo voy a dar la primera, que es HITMUPRO, Red de Infarto de la Ciudad de Rosario. El doctor García Escudero va a hablar de la red de infarto de la Ciudad de Buenos Aires. Después el doctor Lasabe va a hablar de la preactivación del servicio de hemodinamia, haciendo simple lo complejo. Y finalmente la doctora Lorena Villagra, de Catamarca, nos va a hablar sobre el programa Latin de Medtronic. Así que, bueno, me presento yo directamente y arrancamos. ¿La presentación? Bueno, lo importante cuando uno viene a transmitir una experiencia, porque la verdad que estuvimos hablando mucho de teoría, de lo que se debería hacer, y la idea un poco en esta parte de Creando Redes es mostrar lo que se ha podido hacer. Y el primer concepto que quiero dejar claro es que uno está hablando en representación de un grupo de gente. Y el otro día, haciendo cálculo, la red de Rosario está integrada por más de 500 personas cuando uno empieza a contar los médicos de todas las guardias, los enfermeros, los camilleros, los cardiólogos, los hemodinamistas, y entonces realmente integrar gente es muy interesante, pero a su vez muy complejo. La clásica diapositiva de los componentes de la demora en el infarto, que uno tiene que difundir permanentemente para saber dónde y cómo acortar los tiempos, ya la hemos visto, y el cambio de paradigma sobre el viejo paradigma y pasar sobre el nuevo, donde lo clave es lo que estamos hablando, hacer redes, trasladar a los pacientes y hacer diagnósticos prehospitalarios, hace que hoy el nuevo paradigma haga foco precisamente en el tiempo a la terapia de reperfusión y no en la terapia de reperfusión específicamente. Y el nuevo paradigma hace foco, lo que nos dicen, nos refuerzan las guías de cardiología del 2017 de la Sociedad Europea, pero que esto ya lo sabíamos, era 3 cosas fundamentalmente. Una, que se deben armar redes regionales y se recomienda el manejo prehospitalario. Otra, que los centros que van a hacer hemodinamia trabajen 24/7 y que la puedan hacer sin demora. Y la otra clave es que los pacientes que sean transferidos a angioplastia bypassen la guardia y la unidad coronaria y vayan directamente a la sala de hemodinamia, todo con nivel de evidencia 1B. Ya entonces, para contarles nuestras experiencias, y no había puesto una diapositiva, en realidad la regla que hicimos empezar en 2011. Y en 2011 tuvimos una reunión en la Secretaría de Salud Pública con 8 personas que habían ido a la reunión, y antes de empezar la reunión se suspendió. Y porque hicieron la que sí, tenía diapositiva y no la traje, que era la del avestruz, ¿no? O sea, nos dijeron, no conviene que hablemos de este tema porque no vamos a poder solucionarlo. Y esa fue una primera gran frustración que demoró 3 años en que pudiéramos volver a intentarlo. Y entonces esta red en realidad empezó en agosto de 2014, cuando desde las bases, o sea, desde la cardiología, un poco como decía Claudio recién, desde las sociedades científicas, no desde las autoridades hacia abajo, sino desde el cardiólogo hacia arriba, desde el servicio de hemodinamia, juntándonos con los cardiólogos que tenían unidad coronaria, que son 3 hospitales en Rosario, el Hospital Centenario, el Hospital de Emergencia y el Hospital Provincial. Contactamos a las autoridades del servicio de emergencia, que en Rosario el servicio público es el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, y lo más difícil fue contactar a los jefes de las guardias externas de los hospitales de la ciudad que no tuviesen coronaria. En esos lugares, en esas guardias externas, no hay cardiólogos, nunca. O sea que conocimos gente que nunca jamás había trabajado con nosotros. Y finalmente contactamos a las autoridades, y que sí debo reconocer que durante todos estos años, del 2014 hasta ahora, nos apoyaron y tuvieron un rol fundamental para que la red pudiera crecer. Desde agosto empezamos
se puso en marcha esta red con la finalidad de mejorar el tratamiento de pacientes con infarto. Le pusimos este nombre que realmente involucra la salud provincial y municipal, y el objetivo fue lograr la reperfusión por cualquier vía en la mayoría de los tiempos, en la mayoría de los pacientes en los tiempos recomendados por las guías. Cuando esto empezó, Rosario es una ciudad que tiene los 3 hospitales que le dije con coronaria, son los que están en verde, y en aquel momento se sumaron 2 hospitales al norte, el Hospital Eva Perón y el Hospital Alberdi, el Hospital Carrasco, que está en la zona céntrica, y al sur el Hospital Roque Sáenz Peña. O sea que en un primer momento nos juntamos con toda esta gente. El Hospital Centenario era el hospital de referencia para angioplastia primaria porque tenía un angiógrafo nuevo de última generación y un angiógrafo un poquito más viejo que iba a servir de backup en el caso que la sala estuviese ocupada. La ciudad de Rosario tiene una superficie de 178 kilómetros cuadrados. Hicimos un cálculo, dijimos, bueno, a ver cuántos infartos podemos esperar por año. Y considerando que la población es de algo más de 1.200.000 y que cerca del 30%, esto era en 2014, ahora se estima que es un 35, un 40% de la población sin obra social, íbamos a atender alrededor de 400.000 personas. Considerando entre 600 pacientes tratados por millón y 100 pacientes tratados y 1.000, perdón, la cantidad de infartos que esperábamos era entre 240 y 400 infartos por año para esa población. ¿Cómo fue la dinámica de trabajo? Desde agosto de 2014 hicimos reuniones mensuales hasta hace un año que debido a que la red ya estaba en funcionamiento las empezamos a realizar trimestralmente, con todos los actores. Hoy lo dijimos a esto, fue clave que el sistema de emergencia aceptara que código infarto era código rojo. Ellos mismos reconocían que hasta ese momento los accidentes de tránsito era lo único que se tomaba como código rojo. Se escribió el protocolo, se redactó, se difundió, se realizaron jornadas de capacitación, como hablamos hoy, a médicos de guardia, médicos de ambulancia, estudiantes del último año de medicina. Se adoptó un tema importante, que es el compromiso de disponibilidad de camas permanente. Uno de los grandes problemas que hay cuando uno quiere hacer redes es si uno tiene que llamar para averiguar si hay cama, cuando uno quiere derivar a un paciente para un infarto. Y acá eso se solucionó teniendo cama, donde el problema no era la cama, sino que el problema era que el angiógrafo estuviese disponible. Se decidió el retorno como un solo centro iba a ser angioplastia. Todos los pacientes no podían quedar en esa unidad coronaria por una cuestión de espacio, entonces decidimos que entre 6 y 24 horas posteriores a la intervención percutánea, los pacientes iban a volver a las unidades coronarias de los demás hospitales que no tenían hemodinamia. Todo esto se registró desde el día 1 en una base de datos prospectiva, midiendo todos los tiempos que ya hablamos. Y sí, un tema que fue clave y que lo exigían los médicos de los hospitales de segundo nivel, que le dijéramos qué pasaba con esos pacientes que ellos mandaban. Y se generó un feedback de información vía mail que teníamos el compromiso de contestarles y de contarles qué había pasado 48 a 72 horas después que ellos habían derivado un paciente. Este es el mail, la ficha que le mandamos por mail, donde decimos qué paciente es, los tiempos que cumplieron y qué pasó con el paciente finalmente. Bueno, de esos centros que le conté, pudimos en el año 2017, cuando ya estaba algo avanzada la red, agregar 2 centros más, uno al oeste, el Policlínico San Martín, y otro más al sur, donde ya estaban todos los hospitales de segundo nivel sumados a la red. Pero, ¿qué pasaba hasta ese momento? Solamente preactivaban hemodinamia aquellos que tenían cardiólogos en las guardias, o sea que eran finalmente los que tenían unidad coronaria. Todos los hospitales de segundo nivel no estaban en condiciones, porque la realidad era que la tasa de error que iba a haber si nosotros acordábamos con el médico de guardia no cardiólogo de esos hospitales, se sabía que iba a ser extremadamente alto, porque la verdad reconocían que no estaban formados para interpretar un electro y por ende derivar ese paciente directamente a la sala de hemodinamia. Entonces un logro que buscamos durante casi un año, desde 2016, fue generar con el Ministerio de Salud de Santa Fe un documento que se llamó Red de Infarto y que lo más importante fue incorporar la transmisión transtelefónica del electro a través de WhatsApp, pero obviamente al ser una cuestión ministerial tuvo que ser todo seguido de un documento. Los teléfonos que usamos son teléfonos oficiales, no son los teléfonos del médico de guardia, sino que son teléfonos destinados para tal fin, donde todo queda registrado en una base de datos para saber qué pasa y se va midiendo
cuándo se activa, cuándo no se activa, cuál es el porcentaje de acierto, llamémoslo, en la derivación. Y lo importante también, que es una preocupación de los hospitales de segundo nivel, es que decían, bueno, si yo los llamo, les mando el electro, y ustedes me dicen que no se activa, ¿qué hago con el paciente? Porque muchas veces tienen necesidad de que esos pacientes puedan ser evaluados por un cardiólogo también, y todo eso se dejó asentado en el documento que se hizo con el ministerio. Esta es una ficha que, fíjense que los tiempos lo empiezan a llenar médicos no cardiólogos. Esta ficha la debe mandar el médico de guardia externa que va a derivar un paciente a hemodinamia de manera directa. O sea, se identifica, nombre del paciente, fecha y horario de comienzo de los síntomas, todos los tiempos que necesitamos saber, ellos ya lo van poniendo, después nosotros los vamos refrendando, hablando con el paciente y con el familiar, obviamente después de que se hace la intervención. O sea que a partir de septiembre de 2017, todos los centros de todos los hospitales públicos de Rosario preactivaban, por lo cual el paciente iba desde la guardia externa de cualquiera de ellos directamente a la sala de hemodinamia del Hospital Centenario. Y un año después, además, analizando, hacemos mucho foco en el primer contacto médico, siempre intentamos identificar cuál es. Analizamos que había 2 lugares de muy cerca de Rosario, que son Funes y Pérez, que tenían centros de salud, pero importantes, donde los pacientes iban ahí, entonces también los agregamos a la red, se hizo un entrenamiento y desde esa época ellos también preactivan. Bueno, para contarles qué pasó después de contarles cómo es la red, después de 4 años de trabajo. Se activó la red en 805 casos, de los cuales el 83.2 terminó con una reperfusión. La mayoría de los que no se hizo fue porque no se encontró lesión culpable. En algunos casos se demoró el diagnóstico, lesiones crónicas, el paciente ovitó en el traslado, lesión de pequeños vasos, etc. De estos pacientes, la reperfusión elegida fue en el 96% de los casos la angioplastia primaria y en el 4% de los casos trombolíticos, todos ellos streptokinasa. La edad es una edad relativamente joven para lo que habitualmente se ven en los registros porque la población hospitalaria es generalmente más joven y es de 56.6 años con mayoría de hombres, 85%, y con, como vimos hoy, lo mismo que pasa en este Enseifelay, el 80% de los pacientes consultaron directamente a las guardias de los hospitales y solamente un 20% llamó a un servicio de emergencia. Los factores de riesgo son lo que estamos acostumbrados, con una alta tasa de tabaquismo para población hospitalaria, 53% de hipertensión, 65% de sedentarismo y un 5% de adicción a cocaína, simplemente preguntándole y que el paciente dijera que era adicto a alguna droga. Ahora estamos haciendo un trabajo donde con consentimiento previo de los pacientes medimos metabolito de cocaína para ver qué porcentaje es el actual de los pacientes que nos llegan con infarto. El Killip y Kimball es otro dato interesante. Detectamos que globalmente en estos 4 años del 13.1 tienen Killip D. Pero fíjense cuál fue la progresión. En la era pre-red, o sea, cuando nosotros en 2014 solamente recibíamos lo que llegaba por azar, solamente llegaban en Killip D un 5.6. Y fíjense en rojo cómo se fue incrementando a medida que los pacientes con infarto iban todos en una misma dirección. O sea que de un 5.6 llegamos en 2018 a un 16.8 de pacientes en shock. Con respecto al compromiso de uno o múltiples vasos, el 44% tuvo múltiples vasos y algo más de la mitad solo un vaso. Fíjense lo que implicó simplemente trabajar con un ordenamiento y con una derivación predeterminada. En 2014 nosotros hacíamos en el hospital, era pre-red 66 procedimientos. El primer año, organizándonos y definiendo una dirección, eso se incrementó a 165. Después 180, 205 2017, 262 2018. Tenemos, no todos los pacientes que nos llegan son de la red, porque Rosario tiene una zona de influencia donde muchos todavía son centros que derivan al Hospital Centenario, pero que no forman parte de la red. Hoy por hoy, la mayoría son de la red. Y siempre haciendo hincapié en los tiempos, que era lo más importante, tiempo del paciente, tiempo del sistema y tiempo de isquemia total. Sobre el tiempo del paciente, y que es el gran déficit que tenemos, prácticamente se ha hecho poco y nada. Lo poquito que hicimos se los muestro ahora en 2 minutos. Fíjense que no hubo prácticamente diferencia y siempre en Rosario a nivel público la demora está en aproximadamente 1 hora y media de que el paciente consulte.
Ahora, cuando medimos el tiempo del sistema, desde que el paciente consulta hasta que se reperfunde, era pre-red extremadamente malo porque no estábamos organizados, 205, y eso fue bajando el primer año 154, el segundo año 132, 115 el 2017, 88 el 2018, donde casi todos los pacientes preactivan. Por ende, tuvo un impacto en el tiempo de isquemia total, que fue bajando de la misma manera a llegar a ser de 175 minutos de isquemia total en el año 2018. También medimos el tema del tiempo del procedimiento, o sea, desde que el paciente ingresa a la sala de hemodinamia hasta el cruce de la cuerda. Y la posibilidad de hacer cada vez más casos, y además de que casi siempre estaban preactivándose, entonces ya estábamos en la sala de hemodinamia cuando el paciente llegaba, hizo que esto fuese bajando de 30, 27, 27, 23 y 19 minutos en el 2018. Este cuadro, que es el que manda siempre en CDPLAI, les voy a mostrar nuestros resultados. Arrancamos en 2014, era pre-red, con una pésima mediana de tiempo puerta-balón y con muy poquititos pacientes en el porcentaje menor a 60 minutos. Primer año de trabajo mejoró a 65 la mediana, segundo año a 55 y cada vez más pacientes con un tiempo porcentaje menor de 60 minutos, 2017 50 minutos, el objetivo a llegar era este y finalmente lo logramos en 2018 con un tiempo puerta-balón de 19 minutos. La mortalidad, que no es el objetivo analizarla porque nosotros no podemos comparar contra lo previo no tenemos datos, solamente sabemos lo que pasaba en nuestro hospital, no sabíamos lo que pasaba con todos los demás infartos, pero a los fines prácticos la mortalidad del global de estos 4 años fue del 7.7 y cuando lo analizamos sin shock cardiogénico notamos una reducción del 6.1 en la era pre-red a 2.8 en la era en el año pasado. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para el 2019? Es clave trabajar sobre el tiempo del paciente. Eso se va a lograr solo con campañas de difusión a través de diario, radio, televisión, redes sociales, a los fines de educar y concientizar a la población. Lo único que hemos podido hacer fue el año pasado, salió una publicación en el diario, considerando una estrategia que hicimos que fue generar con la gente de prensa del Ministerio de la Provincia un video de 60 segundos que se viralizó a través de WhatsApp. Este video, cualquiera empezaba a mandárselo a sus contactos y como hoy también hablamos, un montón de gente decía, comentaba, si yo hubiese sabido esto, hubiese hecho las cosas antes. O sea, como la educación es obviamente fundamental. Esto hoy por hoy, cada tanto lo seguimos viralizando para que la gente lo siga mandando a otras personas. Esta es la primera parte donde se explica qué es el infarto y en simplemente 60 segundos de qué se trata y qué debería hacer el paciente. Y esto les quiero contar, ya estoy terminando, cómo hacemos el feedback cuando nos reunimos ahora sobre qué resultado da. Y esto un poco nos preocupa porque el porcentaje de aciertos, digamos, llamamos acierto a cuando los hospitales de segundo nivel nos llaman y finalmente se activa la red. Es menor al 50%. Muchas veces nos siguen llamando, pero a veces hasta reconociendo que llaman simplemente para que los ayudemos y le digamos qué tiene el paciente. Y esa no es la finalidad de la transmisión transtelefónica de WhatsApp, donde la finalidad debe ser alta sospecha de infarto, definime si tiene supraesnivel o no. Sin embargo, se termina utilizando en muchos casos como una ayuda para gente que indudablemente al no estar capacitada pide colaboración. El otro objetivo para este año es seguir trabajando sobre el tiempo del sistema. Sí o sí la capacitación debe ser continua, tanto de los hospitales de segundo nivel como de los centros de salud. Rosario tiene 85 centros de salud donde los pacientes también consultan. Y lo otro que nos planteamos es añadir centros y o ambulancias con capacidad de llevar a cabo la preactivación. Lo que pasa es que obviamente si uno detectó que un centro de salud mandó un infarto en un año, no es costo efectivo ponerle el teléfono y entrenar a todo el mundo porque no serviría, porque probablemente no tenga un efecto tan importante. Lo otro, y esto tiene que ver a las regiones, es ampliar los límites de la red y trabajar en conjunto con los centros y SAMCOS, que son como se llaman a los sistemas de salud en Santa Fe, por fuera de la ciudad, que hoy en día muchas veces nos derivan los pacientes, pero no cumplen con las estrategias como corresponde. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hoy, no quieren hacer trombolíticos, derivan al paciente igual. Entonces la idea es
todos estos lugares que están marcados, Villa Constitución, Casilda, Firmat, Cañada de Gómez y Armstrong, no tienen cardiólogos, son unidades de terapia intensiva polivalentes y en general los médicos no quieren hacer trombolíticos y prefieren mandarle a los pacientes aunque no cumplan con los tiempos. Entonces la idea es trabajar con esos centros y de esa manera ampliar la red para que de esos centros se establezca una estrategia fármaco-invasiva. Para ir terminando, me acuerdo siempre un artículo, un editorial del JACC del 2008, 11 años atrás, Elliot Antman, tiempo es músculo, frase que todos sabemos, él ya decía en aquel momento, en el futuro los avances en la atención de pacientes con infarto vendrán solo a partir de estudios que reflejan la práctica diaria, tratando de ampliar el uso de la angioplastia primaria, pero siempre intentando disminuir el retardo de la consulta. Debemos ir más allá de todos los argumentos y encontrar formas de acortar el tiempo de isquemia total. Las mejoras en el acceso a la atención adecuada requieren un enfoque multifacético que involucre educación del paciente, mejora en servicios de emergencia y establecer redes. Esto lo escribió hace 11 años. Y terminaba con el título, tiempo es músculo, lo sabemos todo, pero trasladémoslo a la práctica. El agradecimiento a todos los que forman parte de esta red y un poco la filosofía de la red ha sido siempre tratar de responder a esta frase, seguimos con Ortega y Gasset, no hay razón para dejar de hacer aquellas cosas que siendo necesarias aparecen como imposibles. Muchas gracias.